No hubo sorpresa en la primera reunión de política monetaria del año 2024 por parte del Banco Central. Una reunión de política monetaria que tenía varios factores que le hacían bien interesante de conocer en la previa, de analizar en la previa. Por un lado, se estrenaba un nuevo consejo del Banco Central, con un consejero nuevo, Claudio Soto, recientemente nombrado y confirmado por el Congreso, también con una nueva vicepresidenta, Stephanie Griffith-Jones, y también con varios llamados desde el mundo de la economía a acelerar el tranco, de cierta forma, de los recortes de tasa de política monetaria. Finalmente, el Banco Central, el Consejo del Banco Central, mantuvo su libreto. Fue una baja de 100 puntos base hasta 7,25%, con algunos datos que sí vale la pena analizar. Por ejemplo, el voto disidente de uno de los consejeros que optó por un recorte un poquito más agresivo. Para empezar este análisis, yo los quiero invitar a revisar cómo está quedando el escenario de la tasa de política monetaria en nuestro país en la siguiente gráfica que les hemos preparado, como siempre, cuando analizamos este dato y tantos otros acá en Agenda Económica. Esta es la trayectoria de la tasa de política monetaria de los últimos 2 años. Si nos retrocedemos hasta enero de 2022, hace exactamente 2 años atrás, veíamos que estábamos en plena en tendencia alcista de la inflación, una tendencia bastante fuerte, 5,5% en enero de 2022, 7% en marzo, 8,25% y así durante gran parte de 2022 hasta llegar a ese punto, el mes de octubre, donde se alcanzó ese máximo de 11,25% que duraría, fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniones, 9 meses estuvimos con tasa de política monetaria de 11,25%. Hace 1 año atrás exacto estábamos en ese punto. Y bueno, eso duró hasta el mes de julio, donde comenzaron los recortes, y durante todo el año pasado, hasta ahora, hasta esta primera reunión de 2024, vemos esa tendencia a la baja que se traduce en 400 puntos base de recorte por parte del Banco Central. Esa es la situación en la que nos encontramos hoy día, 7,25%, y les decíamos, hay algunos mensajes que podemos analizar de esto. Habían llamados en la previa a un alza algo mayor. De todo esto, de lo que nos dejó queremos hacer este primer análisis de esta decisión que conocimos hace poquitas horas atrás, y para eso queremos conversar con Patricio Rojas, economista, socio de Rojas y Asociados, a quien ustedes ya están viendo en pantalla. Patricio, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde en Agenda Económica. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio, quiero comenzar preguntándote, ¿qué te parece esta decisión? Simple, ¿qué te parece esta baja de 100 puntos base por parte del Banco Central? A ver, yo creo que era, primero que nada, era un movimiento esperado, era un movimiento que el mercado estaba esperando, un movimiento más agresivo que los movimientos anteriores. Estaba en 100 puntos, yo pienso que ellos debieron haberse movido un poquito más fuerte, probablemente 125, 150, yo estoy más en la línea del voto disidente que hubo por parte del Consejo, pero claramente el Banco Central enfrenta un panorama inflacionario que está bastante bien definido, hacia la meta probablemente antes de mediados de año, y adicionalmente estamos en un panorama económico en materia de empleo y en materia de actividad lento, y por lo tanto el Banco Central tenía espacio para moverse en forma agresiva. Por lo tanto yo diría que el movimiento no sorprende, y por lo tanto todo indica que el Banco Central va a seguir con un comportamiento similar probablemente en su reunión del mes de abril, y todo indica que se va a ir moviendo paulatinamente hacia una tasa por debajo del 5% hacia mediados de año. Patricio, con esta decisión el corredor de la tasa va quedando en la parte baja. Si había un aumento, un recorte mayor, ya terminaba saliendo un poco de ese escenario. ¿Crees que fue por eso que los demás consejeros no optaron por un recorte más agresivo, o crees que hay otras razones por las cuales no se optó por ser un poquito más agresivo en esta ocasión? A ver, yo creo que con la inflación del mes de diciembre, el corredor que informaron en el IPOM de diciembre quedó un poco más en la parte de abajo, e incluso algunas declaraciones de uno de los consejeros que manifestó que la tasa hacia fin de año íbamos a estar cerca de la tasa neutral, cerca del 4%, un poco indicaba que el corredor
con que el Banco Central ya estaba trabajando, estaba en la parte baja, por lo tanto creo que eso no hay ninguna sorpresa. Pero yo creo que el Banco Central todavía muestra alguna cautela. Yo creo que lo que puede suceder con el dólar y lo que ha estado sucediendo, eso puede tener alguna implicancia en las presiones inflacionarias. Hay algunas señales por el lado internacional que pueden tender a modificar el precio internacional del petróleo. Por lo tanto, creo que el Banco Central mostró cierta cautela, se podía haber movido un poco más agresivo, creo yo. Yo creo que el consejero Céspedes, un poco esa fue la posición que tuvo. Yo creo que Claudio Soto, que entró recién, más bien se fue con la mayoría, de manera de no entrar en la primera reunión mostrando una situación un poquito más disidente, pero en general yo diría de que el Banco Central, a medida que vayan pasando los meses, se va a ir confirmando de que se va a tener que seguir moviendo más agresivo en el mes de abril, dado que no hay reuniones ni en febrero ni en marzo. En abril se va a tener que poner al menos en otros 100 puntos, de manera de ir ya a 6,25, ¿ya? Y claramente hacia mediados de año estar por debajo del 5% se ve bastante factible, que ello es lo que yo creo que tiene gran parte internalizado el mercado. Por lo tanto, el corredor yo creo que quedó un poco, digamos, obsoleto con la inflación del mes de diciembre y también probablemente con los datos que van a aparecer mañana en materia de IMASEC, que están por debajo de lo que se estaba esperando. Los datos sectoriales que aparecieron hoy día fueron bastante más débiles que lo que se estaban proyectando para el mes de diciembre, dado lo que había ocurrido en octubre y en noviembre pasado. En tu opinión, ¿estamos frente a un riesgo de que el Banco Central se esté quedando atrás en la curva, pensando en que quedan 2 meses para la siguiente reunión? En abril, en los primeros días de abril, eso sí, va a ser la próxima reunión de política monetaria y también la presentación del primer IPOM del año. ¿Estamos ante algún tipo de riesgo en este sentido? A ver, yo creo que es una cosa bastante de sutileza. Ya estamos en el fine-tuning de si uno se va a mover un poco más rápido o no, pero yo diría que el Banco Central hizo bien en moverse más agresivo que la reunión anterior. Recordemos que se estaba moviendo en 75 puntos base. Moverse en 100 puntos ya es un tema que un poco lo alinea con lo que estaba pensando el mercado. Yo en particular pienso de que se debió haber movido un poquito más agresivo, pero es una opinión, pero lo relevante es que el Banco Central en general tiene espacio para moverse en forma agresiva, lo está ocupando ese espacio. Probablemente la economía en materia de inversión durante todo el 2024 se ve muy lento, probablemente con niveles levemente negativos y con un consumo que se recupera, pero muy lento. Y eso claramente le da un cierto espacio y una cierta holgura para pensar que en materia inflacionaria no hay mucho riesgo. El tema más probable es de que la economía no tome mucho ritmo con esta baja de 100 puntos. El tema de la tasa de interés es relevante, pero hoy día estamos viendo una situación de una falta de crédito que está mucho más asociado a los problemas de incertidumbre que se están viviendo en la economía, el problema que se está en la discusión en materia de reforma previsional y cómo eso afecta al mercado de capital en largo plazo. Son elementos mucho más fuertes que solamente el nivel de la tasa de interés. Por lo tanto, el Banco Central se va a tener que apurar, no me cabe duda de que no puede seguir mostrando una cierta prudencia en la reunión siguiente. En abril probablemente se va a mover al menos 100 puntos de nuevo. Y después hay reuniones antes de junio, por lo tanto el Banco Central yo creo que de mi punto de vista podría haber sido más agresivo, pero no creo que se esté produciendo un atraso como para decir de que el Banco Central va por detrás de la curva. Ok, lo mencionaste recién brevemente. Hoy día conocimos algunos datos sectoriales del INE que, claro, cortan una racha que venía siendo bastante positiva en los últimos meses del 2023. No son tan buenos los números en diciembre. ¿Cuál es tu proyección para el IMASEC que vamos a conocer mañana? A ver, yo diría de que el IMASEC se ajustó a la baja. Yo diría que los números iniciales estaban entre 1 y 1,5, considerando un poco lo que habíamos visto en octubre y en noviembre pasado. Entonces se estimaba de que el dinamismo que se había visto en materia de velocidad se podía continuar, pero eso, los datos que vimos tanto en producción industrial, en manufactura, lo que se vio en la minería y también comercio, que nuevamente fue negativo, yo diría que en un escenario optimista es un número que puede estar en la cercanía del 0,5, 0,6, pero no descartaría que estuviésemos mucho más cerca del 0 también. Pero mi percepción es que estamos más cerca del 0,5, por lo tanto eso implica que en el año 2023 la economía creció 0%, probablemente levemente por debajo del 0% décimo, pero en la aproximación vamos a estar en 0%, pero claramente diciembre defraudó. Los datos de desempleo, si bien es cierto, mostraron una baja respecto a los trimestres móviles anteriores, pero una alza respecto a 12 meses.
hay muy poca creación de empleo y por lo tanto todo indica que el panorama en materia de actividad está bastante débil. La demanda interna se está evolucionando positivamente solamente por el lado del consumo en los siguientes meses, no por el lado de la inversión, y por lo tanto claramente el central tiene un elemento ahí a considerar, el tema laboral, el tema de actividad, el tema de demanda y la inflación. No cabe duda de que al central lo van a llevar a tomar decisiones cada vez más agresivas en los siguientes meses, bajando la tasa al menos al 4,5%, a mediados de año o a principios del tercer trimestre. Por lo tanto, creo que ese es el escenario central que está manejando el mercado, es un escenario que no cambia respecto a lo que hizo el Banco Central hoy día, no cambia respecto a lo que hizo la Reserva Federal durante el día de hoy, que mantuvo las tasas de interés, y por lo tanto el tipo de cambio en general, dado estos movimientos tanto de Estados Unidos como el Banco Central de Chile, no debiese tener un impacto en el tipo de cambio en el día de mañana. Por lo tanto, claramente, tanto afuera como acá en Chile, los bancos centrales se movieron como esperaban el mercado. Claro, pero justamente te quería preguntar sobre eso, sobre lo que ocurrió un poquito más temprano hoy día en Estados Unidos, porque si bien se ocurrió lo que esperaba el mercado, también la mantención de la tasa de interés, de alguna forma lo que hizo Jerome Powell fue dar una señal de calma en el sentido de no apurar o no incentivar estas proyecciones de un recorte pronto. O sea, trata de alguna forma de calmar las expectativas o las aguas, los ánimos de un recorte pronto, y esto contrasta con lo que ocurrió acá, que nos dicen que la tasa neutral llegaría durante el segundo semestre. En tu opinión, ¿eso no debería afectar mayormente al tipo de cambio y no habría, por ejemplo, alguna amenaza inflacionaria en ese sentido? No, porque yo diría que son dos procesos que están en una etapa distinta. Chile ya está en un proceso de la inflación, está prácticamente en línea con la inflación de largo plazo. Los datos mensuales van a mostrar de que vamos a estar por debajo del 3% durante el segundo trimestre. Por lo tanto, el Banco Central de Chile partió antes subiendo la tasa y partió antes bajando la tasa. El Banco Central americano está en un proceso un poquito más tarde, y por lo tanto el Banco Central americano ya ha dado señales concretas que no va a subir nuevamente la tasa, pero que probablemente la va a bajar algo más tarde, que yo diría que es el escenario más central que tiene la economía americana y los mercados, donde para el mes de marzo están esperando, diríamos, más cerca de un 50% que haya una baja en la tasa, pero las expectativas mayores de baja de tasa están hacia las reuniones de mayo o las de junio. Por lo tanto, lo que hizo un poco hoy día Powell cuando da el discurso posterior a la reunión es un poco confirmar eso, es de que un poco deja fuera la posibilidad de que haya un alza de tasa, pero también deja un poco más estancado el hecho de que las bajas no van a venir pronto. Por lo tanto, marzo probablemente no es el mes que va a bajar la tasa de Estados Unidos. La inflación de servicios sigue alta, por lo tanto, siguen dependiendo de los datos, y mi perspectiva es que probablemente se va a mover más hacia mediados de año, va a bajar la tasa. Y yo diría que gran parte del mercado está en esa línea, por lo tanto, en general no van a haber cambios muy significativos. Yo diría que a nivel de Estados Unidos propio, el hecho que se haya despejado de que no van a volver a subir las tasas es un elemento que va a ser muy recibido por los mercados probablemente el día de mañana, pero para efectos de nuestra moneda lo más probable es que eso no va a tener mucho cambio porque estaba relativamente asumido eso ya. Sí, especialmente en un momento donde el tipo de cambio está en máximos desde octubre pasado y genera preocupación en ese sentido. Patricio Rojas, economista, socio de Rojas y Asociados, muchas gracias por acompañarnos en este primer análisis de este dato de tasa política monetaria que conocimos hace poquitos momentos atrás. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando justamente de lo que mencionaba Patricio Rojas en su última respuesta con nosotros, que es lo que ocurrió un poquito más temprano hoy día, a eso de las 4 de la tarde de acá, en el Banco Central de Estados Unidos, en la Reserva Federal, que sabemos mantuvo la tasa de interés en el rango de 5,25-5,5%, tal como esperaba el mercado, pero hubo mensajes bastante más claros que otras veces por parte de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en el sentido de ir despejando un poco esta ansiedad del mundo económico en Estados Unidos de tener o iniciar prontamente el inicio de los recortes de tasa. Ya hoy día se está descartando que esto ocurra en la próxima reunión. Recién empezaría a ocurrir en la subsiguiente. Yo los quiero invitar a escuchar el mensaje que entregó el hombre que ven en pantalla, Jerome Powell, hoy día, luego de conocerse esta decisión.
Almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. Casi todos los miembros del comité, de hecho, creen que será necesario reducir la tasa. Lo que estamos tratando de hacer es identificar el punto que nos dé la confianza de que la inflación está en camino a su meta de 2%, para que así podamos empezar ese proceso de retroceder desde estos niveles restrictivos. Lo saben, la media espera que haya 3 recortes este año, pero para llegar a ese lugar en que nos sintamos cómodos iniciando ese proceso, aún necesitamos alguna confirmación de que la inflación está de hecho a la baja. Eso tampoco significa que esperaremos a ver la economía dar la vuelta, porque eso será muy tarde. Entonces estamos en un estado de manejo de riesgo entre movernos demasiado pronto y demasiado tarde. Y creo que la dirección en la que estamos casi todos en el comité es en movernos a la baja este año, pero el momento de eso está ligado a nuestra confianza de que la inflación esté en camino hacia el 2%. La Fed despeja las dudas del mercado, reconociendo la baja probabilidad que existe de llevar a cabo un recorte de la tasa de interés durante la reunión del próximo 20 de marzo. Cuestión que también es confirmada mediante la mantención en la tasa de interés en un 5,5%, en línea con lo esperado por los operadores para el inicio de este año 2024, y desconfiando ampliamente de la evolución de la inflación, que sube hasta un 3,4% en su último registro a 12 meses. Los mercados de renta variable comienzan a mirar con ojos negativos la idea de prolongar la neutralidad en las tasas de interés, descalzando las expectativas con respecto a la realidad, lo que permite revisar un escenario de mayor valor intrínseco para el dólar americano en el mundo. No descartamos intenciones alcistas para el cruce, continuándolo con lo visto durante las últimas sesiones, que llevan o que lo podrían llevar hasta los 950 pesos por dólar en el corto plazo. Esto mientras las acciones podrían celebrar la mayor flexibilidad adoptada por el ente rector y buscar avances durante el primer trimestre del 2024. Ahí está el mensaje del presidente de la Fed y también el análisis sobre cómo podría reaccionar a esto en los mercados y también el dólar. Nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más acá en Agenda Económica. (20:22). Estamos de vuelta acá en Agenda Económica y vamos a conversar sobre un seminario que se llevó a cabo hoy día, donde participó el ministro Marcel, organizado por el Centro de Estudios Públicos, donde participó el ministro Marcel, como les decía, y también varios otros invitados. Acá el ministro de Hacienda, de alguna forma, lo que hizo es explicar al mundo empresarial los ejes con más profundidad de la agenda de pacto fiscal y en particular también del último proyecto que fue recientemente ingresado al Congreso sobre cumplimiento tributario. Y acá quiero invitar a realizar una pequeña intercambio que surgió entre la economista Andrea Tocman, que era una de las panelistas de este seminario, y también el ministro Marcel respecto a este estigma o tratamiento que se le está dando al mundo empresarial, al mundo privado, por algunas de las situaciones que se han conocido últimamente. ¿Por qué? Porque el ministro, durante su presentación, dio cuenta de varios de las situaciones de hechos delictivos que hemos conocido respecto al mundo tributario, al mundo empresarial, y eso no le gustó mucho a una de las panelistas. Los invito a escuchar lo que sucedió y este intercambio que surgió entre el ministro Marcel y la economista Andrea Tocman. Yo entiendo que las brechas son teóricas porque es un modelo descendente, en el sentido de que se estiman cuánto debería haber de recaudación y luego empezamos a descomponer y decimos cuánto es la brecha, pero hay modelos ascendentes que parten de abajo para arriba, que son más útiles en términos de hacer un diseño más claro de dónde están los forados en términos de cumplimiento tributario, para hacer entonces una cirugía mucho más específica sin, y quiero decirlo con todo respeto, seguir colgándole un estigma de abusadores al sector privado. Estigma de abusador del sector privado como abusador, o sea, es que, no sé, o sea, si estamos hablando de fiscalización tributaria, estamos hablando de contribuyentes, porque, o sea, si tuviéramos que evitar generar ese estigma, o sea, tendríamos que no fiscalizar, no preocuparnos por el cumplimiento tributario. No tiene, la verdad es que no, difícil encontrarle sentido. Otra cosa
es preocuparse que las normas estén bien diseñadas, que, ¿cierto?, que sean justas, que sean efectivas. Eso, por supuesto, que habrá espacio para discutirlo. Antes de despedirnos, por supuesto, mañana, al cierre de Agenda Económica APM, estaremos con todo el análisis del IMASEC de diciembre, que nos dirá por fin si nuestra economía logró evitar el decrecimiento, la contracción, o se logra el objetivo, entre comillas, objetivo de este crecimiento nulo de 0%, tal como señalaba en la entrevista al inicio del programa el economista Patricio Rojas. Yo me despido, pero los invito a seguir en compañía de CNN Chile, porque Matilde Burgos estará analizando todas las noticias del día en CNN Prime.